Bueno, vamos a presentar lo que es el proyecto final del curso de Ciencia de Datos en Python de Universidad Galileo. Los integrantes somos Marlon Pérez y Pablo Aldana. El scope de este proyecto se divide de la siguiente forma. El objetivo general: desarrollar un pipeline de ingeniería usando Python, AWS y PostgreSQL para generar y analizar precios de referencia de diversos bienes. Los objetivos específicos son los siguientes. Voy a leer únicamente tres. Crear una instancia de base de datos en AWS con fuentes de información de precios de referencia desde Python. Transformar con código de Python las dimensionales de precios de referencia, generar precios de referencia en Python a través de funciones construidas y transformar y cargar datos de información de precios de referencia generados a un data warehouse almacenado en PostgreSQL. Todo esto utilizando únicamente código de Python. ¿Cuáles son los entregables? Una tabla de hechos de catálogo de precios de referencia generados, una tabla de hechos de información de precios de referencia, o sea, tenemos dos tablas, y un data warehouse creado en Postgre con código de Python donde se pueden consultar directamente las dimensiones o las tablas. Las limitantes: se excluye cualquier lenguaje de programación que no sea Python y Postgre que está dentro de Vivir para consulta de datos. Las suposiciones son extraer, transformar, cargar y consultar datos únicamente desde Python. La fecha es el 9 de abril. Se presenta el siguiente caso para una exploración de datos. Se va a estudiar lo que es un precio de referencia, donde nos dice que es un valor estimado de un bien en el mercado actual. Nosotros vamos a utilizar las siguientes fuentes de información para poder establecer o generar lo que es un precio de referencia. Es Guatecompras a través de su página de internet, precios internacionales que pueden ser fuentes de información de otros países en internet como Amazon, eBay u otros que se pueden encontrar, contratos abiertos que también están dentro de las páginas de Guatecompras, precios antiguos que son precios que se utilizarán almacenados de una base de datos en Excel que nosotros ya tenemos, cotizaciones que son cotizaciones del mercado actual de precios, y esta información también la tenemos almacenada en Excel por el momento. El modelo de datos a elegir es un Data Warehouse o DW por su abreviación. El procesamiento de los scripts para extracción, transformación y carga se presenta en el link de GitHub para su mejor entendimiento. En el video se hará solo un resumen de cada script más adelante. Y las preguntas a resolver en la sección de analítica: las siguientes 5 preguntas para un producto serían las siguientes. ¿Cuál es el precio indexado de algún producto al día de hoy? O sea, de la base de datos que tenemos, ¿cuál es el precio indexado de cualquier producto al día de hoy? ¿Qué productos tienen más de 10 observaciones? ¿Qué productos tienen 2 o menos años de antigüedad? ¿Y qué precios tienen un coeficiente de variación mayor o igual a 50%? ¿Cuál es el precio de referencia con mejor ponderación? Para poder responder todas estas preguntas, primero necesitamos entender cuál es la problemática que se está resolviendo y cuál es y qué es lo que se quiere generar. A continuación, vamos a presentar lo que son las dimensiones y las relaciones que hay entre todas las tablas de información y las tablas de hechos que nosotros queremos generar. Podemos ver en este modelo acá la relación que tenemos entre la tabla FAC precio, que es con todas estas, que sería con medida, con fecha, con productos, con proveedor, con fuentes de datos y con divisas. Por este lado tenemos el catálogo, que es tenemos productos, medidas, eventos, y tenemos también los rubros. Toda esta información se relaciona entre sí porque al momento de generar un precio de referencia, nosotros vamos a tener lo que es el producto, nombre del producto con sus características. Nosotros también vamos a tener una base de datos de distintos proveedores que venden ese producto. Vamos a tener una fuente de información que fue de donde nosotros sacamos el precio de esos productos. Ya podría ser Guatecompras, ya podría ser fuentes de contrato abierto, podría ser cotizaciones, o podrían ser precios internacionales o la base de datos antigua que nosotros tenemos. También está la medida de lo que es el producto, ya sea que venga en litros, en kilogramos, en gramos, etcétera. Tenemos la divisa por si el producto tiene un precio internacional, sabemos ahí, verificamos nosotros lo que es el cambio de precio. Tenemos la marca por si viene, el país por si
Es un producto internacional. El NOG, que es un código para poder distinguirlo entre la información de Guatecompras. Tenemos responsables y observaciones. Dentro de lo que es la FAQ catálogo también tenemos la información del número de revisión del catálogo, el número de evento. Esto es cuando un evento se abre en Guatecompras y pues alguna empresa quiere comprar un producto. Tenemos el renglón, que esto va dentro que va dentro de la FAQ catálogo, puede ser renglón 1, 2, 3, 4, que a final de cuentas es un número secuencial. Tenemos también el producto, la medida, la cantidad. Tenemos también lo que es el rubro. Tenemos la fecha y las observaciones. Entonces, la gestión de todas estas dimensiones, nos van a dar información acerca de un precio para un año que puede ser mm, puede ser 5 años atrás, puede ser 8 años atrás o puede ser al año presente. Todo va a depender de todo eso. La gestión de esta información nos va a ayudar a resolver ese tipo de preguntas, como cuál es el producto más viejo, cuál producto tiene más observaciones, cuál es el precio indexado de X producto, ¿verdad? Bueno, esta es la parte ya del código, donde recuperamos la información de AWS y hacemos toda la parte del proyecto, toda la parte de cálculo. En este caso, tenemos la conexión con el servicio de RDS, obtenemos la URL y ya luego de tener ya la conexión de Postgres, empezamos con la lectura. Empezamos con la lectura de nuestra tabla FAQ de precios. Hacemos una limpieza de data para quitar toda la data que no nos sirve en este momento para este cálculo. Hacemos una lectura de la dimensión de divisas y y aquí tenemos la primera instancia de cargar un bucket en S3. Vamos a cargar el bucket de tipo de cambio. El tipo de cambio se diseñó como un documento que eh, por ser actualizable muy rápidamente debería de estar en un archivo aparte. Entonces en este caso descargamos el bucket, hacemos la conexión, descargamos específicamente el divisas tipo de cambio y le vamos a hacer un join directamente. Ah, no, perdón, este es el divisas tipo de cambio y le hacemos un join al tipo de cambio de la divisa, dejando únicamente la divisa foreign key y el tipo de cambio. Luego hacemos un join con la tabla de precios y ya tenemos un precio del tipo de cambio que representa. En este caso el tipo de cambio que es uno son precios ya en quetzales y ya tenemos tipos de cambios diferentes en otras partes. Luego hacemos directamente la multiplicación del precio por el tipo de cambio y vamos a tener el precio en quetzales. Limpiamos las columnas sin uso nuevamente. Cargamos el segundo bucket, que en este caso es un bucket de índice del precio del consumidor, del cual únicamente vamos a utilizar la columna de bienes y servicios diversos. Definimos el IPC de ahora como el último IPC. Eh, Trabajamos la lectura de la dimensión de fechas. Añadimos una rúbrica de antigüedad donde le damos más peso a valores más recientes y hacemos un join de los precios con la dimensión de tiempo. También hacemos limpieza de la información que no nos sirve. Ya con la dimensión de tiempos podemos hacer un join del IPC y precios, hacemos un doble join en mes y año y obtenemos el valor del IPC. Operamos la indexación, en este caso la indexación va a ser el IPC de ahora dividido el IPC de la época en la que se ha estado y con eso calculamos un factor de indexación que se multiplica por el precio para obtener nuestro precio indexado. Como parte del diseño, vamos a indexar únicamente los valores menores a 2 años por su valor indexado. Entonces hacemos una localización, un lock, y vamos a actualizar los valores de precio en quetzales por los precios de indexación para los valores que sean menores a 2 años. Limpiamos data nuevamente, leemos la dimensión de fuente, en este caso tenemos todas las fuentes de información. Añadimos una rúbrica de fuentes nuevamente, dándole más peso a las fuentes más confiables. Un join y nuevamente limpieza. Agrupamos los precios por producto y proveedor tomando promedios de precios y ponderados. O sea, en este caso vamos a sacar promedio de precio, ponderado D y ponderado F. Y vamos a agruparlo por producto, proveedor y fuente de datos. Definimos una rúbrica de cantidad y desviación, pero estas solo son tablas. Más adelante se hace la, la rúbrica. En este caso vamos a crear los experimentos estadísticos teniendo todas las fuentes de datos. Estas fuentes de datos
se genera el conjunto potencia de estas fuentes para definir cuál va a ser la fuente más verídica. Este es el corazón del proyecto como tal. Entonces tenemos elementos de uno, elementos de 2, elementos de 3, elementos de 4 y el elemento de 5 de los 5 conjuntos. En este caso dejamos afuera el sexto elemento, factura electrónica en línea, ya que no se tienen datos de ello. Cargamos el catálogo, que es nuestra otra fact table, para definir y en este caso poder leer y generar los precios de referencia de cada uno de los catálogos. Eh, Trabajamos la función de cálculo de precios. Esta función me va a generar los precios y la rúbrica de cada uno de esos precios. En este caso aquí tenemos la ponderación de cantidades para la cantidad de proveedores disponibles, la ponderación de coeficiente de variación para el coeficiente de variación disponible y una ponderación total que va a ser la suma de cada una de las ponderaciones. Vamos a tener aquí una tabla iterativa que nos va a guardar temporalmente el precio de referencia y el ponderado y nos lo va a regresar para poder leerlo en nuestro proceso. En este caso, también definimos la fecha para poder leer la fecha. Vamos a utilizar esta función de ponderar, en donde nosotros tomamos los elementos del conjunto potencia, hacemos un filtro de los elementos que están dentro de ese para fuente de datos y con eso se calculan los precios de referencia. En este caso vamos a también tener el catálogo compare, va a ser un merge un left join del data frame de catálogo en producto foreign key. Vamos a hacer una comparación de el ponderado iterado y el ponderado general y vamos a mantener el ponderado mayor. Entonces, en este caso, si el ponderado iterado es mayor al ponderado general, eh, sobreescribimos el valor del precio por el precio de referencia iterado. Si no es así, pues se queda igual. Eh, Definimos, o sea, si ocurre esto, también definimos la fecha en la que se generó ese análisis, las observaciones y la ponderación actualizada también. Y al final definimos devolvemos nuevamente el data frame catálogo, borrando las columnas iteradas. En este caso ya tenemos el data frame resultado con todos los precios de referencia generados y los ponderandos actualizados. Y vamos a subir la información a PostgreSQL. En este caso lo subimos, o sea, ya tenemos nuestra data frame. Lo único que hay que hacer es quitarle esta columna de ponderación que la habíamos agregado. Entonces insertamos datos a SQL, export cat, fact catálogo y se han insertado 158 registros nuevos. Confirmamos de que la información haya sido subida, volvemos a leer la base de datos y tenemos de que la información ya está generada con lo que acabamos de generar. Si hacemos la comparación con el data frame original, bueno,